Sesión 5. La práctica fundamental. En esta sesión vamos a introducir la práctica formal de la atención consciente. Antes que nada, tengo que decir que se han utilizado muchos otros nombres para hacer referencia a estas prácticas. Nombres como mindfulness, meditación, presencia plena, etc. Pero en la actualidad, a mí me parece que resulta más claro y más preciso y también más correcto desde el punto de vista psicológico hablar de atención consciente. Cuando empieces a establecer una práctica, lo ideal es practicar 2 veces al día, antes de desayunar y antes de cenar. Al principio, con sesiones breves de 5 o 10 minutos, y a medida que empiezas a disfrutar de la práctica y sobre todo de las consecuencias de la práctica, de una manera natural puedes ir incrementando el tiempo como te parezca, 20 o 30 minutos. Vayamos ahora con la cuestión de dónde practicar. Lo ideal sería tener una habitación para practicar, como el monje Thich Nhat Hanh, por ejemplo, que es un vietnamita que vivía en Francia y que es un maestro muy importante en el movimiento de mindfulness. Él decía que todas las familias deberían de disponer en su casa de una habitación de la calma y la quietud. Y en esta habitación no solamente pudieran practicar con regularidad, sino que también fuera el lugar en el que retirarse cuando uno se sentía enfadado. Solía decir, la ira es como un niño que llora, y como al niño hay que acogerla y acunarla hasta que se pase. Entonces él recomendaba ir a este lugar para justamente hacer eso, esperar a que la ira se pasara. Bueno, pero no hace falta disponer de una habitación entera para practicar. Con un rincón es suficiente. Y este lugar, en este rincón, vamos a colocar una silla, si vamos a practicar sentados en una silla, o vamos a colocar un cojín de meditación si vamos a practicar sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Y si no tenemos un cojín de meditación, tampoco hace falta. Puedes doblar una manta de algodón en 4 o doblar un par de toallas grandes en tantos pliegues como te haga falta para tener una altura adecuada. Y esta altura debe de ser la que te permita que las caderas queden por encima de las rodillas y que te resulte cómoda y puedas estar estable y firme. También es conveniente contar con algún tipo de dispositivo en el que puedas programar el tiempo que vas a practicar, porque de esta manera no tienes que andar recordando o pensando en el tiempo. Hay personas también a las que les gusta colocar fotos de sus seres queridos cerca del lugar de la práctica. Otros colocan fotos de los maestros que les han resultado inspiradores. Y también los hay que colocan otro tipo de objetos o representaciones que de algún modo les ayudan a conectar con la parte más profunda. Y hacer esto hasta cierto punto es como convertir tu lugar de práctica en un lugar sagrado. Y construir lugares sagrados ha existido en la experiencia humana, forma parte de la experiencia humana desde los tiempos sin principio. Los seres humanos son seres que han tendido a construir espacios en los que entrar en contacto con una realidad más real, por decirlo así, con una conciencia más amplia, más lúcida y más abierta. He querido mencionar esta idea del espacio sagrado para ofrecer pistas sobre la actitud con la que vale la pena practicar. La actitud lo es todo. Y yo creo que es bueno sentarse a practicar sabiendo que estamos actualizando un gesto que forma parte de la experiencia humana desde los tiempos sin principio y que se trata de entrar en contacto con una realidad más real, con la conciencia que somos, con la conciencia que es la parte más íntima
y a la vez más misteriosa que hay en nosotros. Y entrando ya en los lugares, en los detalles más prácticos, esta práctica fundamental consiste en establecer 3 compromisos con uno mismo. El primer compromiso es con la quietud física. Y lo que esto significa es que una vez que te sientes y te sientas cómodo con la postura y asentado, vas a procurar no moverte. Esto quiere decir no dejarte llevar o no dejarte arrastrar por los automatismos de me pica, me rasca. Por supuesto que si necesitas moverte ligeramente para estar más cómodo, pues lo haces, pero lo haces de una manera lenta y con plena conciencia. Aquí el aspecto importante es que no es posible obtener calma mental si no tenemos antes quietud física. Es decir, que la quietud física ayuda, ¿vale? Y entonces este es nuestro primer compromiso. El segundo compromiso consiste en llevar la atención a un soporte. Más adelante ya exploraremos cómo pueden ser, cuáles pueden ser los soportes. Pero por ahora vamos a quedarnos con un único soporte, que es la respiración. La respiración nos acompaña a todo lo que hacemos y siempre está ahí. Y es muy útil para practicar. Ahora, es importante darnos cuenta de una cosa, que es que cuando utilizamos la respiración como soporte de la atención, es decir, cuando estamos practicando atención consciente, no vamos a manipular la respiración. No lo vamos a hacer como lo hacemos cuando lo que pretendemos es relajarnos. Podemos hacer 2 o 3 respiraciones profundas al principio de la práctica con la idea de relajarnos, pero después dejamos de manipular la respiración. Y este aspecto es importante. Yo he notado en mi experiencia de enseñar estas técnicas, he notado que hay personas que vienen y dicen, yo no puedo observar la respiración sin manipularla. Y esto me sucede con bastante frecuencia. Y yo creo que tiene que ver con algo que hacemos de una manera inconsciente. Y se trata de que, sin darnos cuenta, estamos agarrando el soporte. En otras palabras, transformamos la instrucción de prestar atención a un gesto de agarrar el soporte y que queremos someterlo a nuestra voluntad. Y aquí voy a introducir un pequeño paréntesis para decir que, en mi opinión, este gesto de agarrar el soporte tiene que ver con el hecho de que vivimos inmersos en un capitalismo consumista y esto ha supuesto un cambio en la mirada. Sin quererlo y casi sin saberlo, nuestra forma de mirar se ha ido transformando y ahora queremos agarrarlo todo y controlarlo todo. No nos damos cuenta de que vivimos bajo el bombardeo constante de un nuevo tipo de estimulación. Es una estimulación que ha sido diseñada para que en 30 segundos pasemos de no conocer un objeto a desear tenerlo. Por tanto, somos víctimas de este ambiente. Y nuestra mirada se ha vuelto cada vez más controladora y más manipuladora. Pero la práctica, afortunadamente, nos va a permitir ir dándonos cuenta de esto. Yo estudié con una maestra de meditación, que es la Lama Tashi, que solía decir, tienes que llevar la atención al soporte sin agarrarlo, sin cosificarlo. Y ella decía, se trata de posar la atención con un gesto de suavidad, como si fueras una mariposa posándose sobre una flor, o con la suavidad con la que acariciarías la cabeza de un bebé. Yo creo que esta era su manera de decir que la atención consciente que estamos cultivando es una mirada contemplativa, que es lo opuesto a la actitud consumista. En la actitud contemplativa no queremos poseer, agarrar y controlar. Al contrario, en la mirada contemplativa lo que queremos es participar, compartir y celebrar.
Entonces, el segundo compromiso consiste en que vamos a llevar la atención al soporte de la respiración, en ese punto en el que podemos detectar cómo el aire entra y cómo sale con toda claridad, y la vamos a dejar ahí. Bien, lo que va a suceder antes o después es que, sin que hagamos nada intencionadamente, la atención se va a desviar del soporte y la mente se va a ir a hacer sus cosas. Al cabo de un rato, que puede durar más o menos, de repente nos damos cuenta de que la atención ya no está en el soporte. Es decir, ya no estás en contacto con el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Y este punto es muy importante. Muchas personas, cuando descubren que su atención se ha desviado del soporte, sienten que lo han hecho mal. Se juzgan y, en consecuencia, obtienen una experiencia desagradable, unida a un sentido de inadecuación de sí mismas. Algo así como, lo he hecho mal, no sirvo para esto. Es importante darse cuenta de que esto no es más que un comentario mental y que no hay que dejarse atrapar por él y mucho menos sentirse definido por lo que solo es un juicio espontáneo que además sigue fielmente el patrón cultural. Y en esta cultura sentirse culpable está tan extendido que casi se podría decir que nos viene de fábrica. Se nos ve como culpables desde que nacemos, que si no es eso del pecado original. ¿Vale? Entonces, cuando nos demos cuenta de que nos hemos distraído, en este momento ya estamos de vuelta a la conciencia. Lo que hacemos entonces es soltar la distracción y con amabilidad y con cariño regresamos al soporte. Y este es el compromiso número 3. El compromiso número 3 establece que cada vez que nos demos cuenta de que nos hemos distraído, vamos a volver al soporte. Y a medida que practiques, te darás cuenta que la práctica es simple, pero no es fácil. Al practicar, te irás dando cuenta de tus estados de ánimo, de tus pensamientos, de tus hábitos, deseos, etc. Te irás conociendo más a ti mismo, a la vez que estarás cultivando la capacidad de vivir con conciencia, amabilidad y cariño.